Muy bien. Entonces estamos con la definición de Durkheim, ¿no? Sí. Dice Durkheim, la educación es una acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que aún no están maduras para la vida social. ¿Mm? También está esta idea de tirar del chico como si fuera una planta, ¿no? Y que venga cuanto antes para el mundo adulto. Miren, la valorización de la niñez y de la adolescencia no goza de mucha historia, que digamos, ¿eh? No. Les diría que es después de la Segunda Guerra para acá, de la década del 50, 60 para acá, ¿eh? ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a ir a otro autor que tiene también mucha tribuna, que se llama Paulo Freire. Paulo Freire. No sé si vive Freire todavía, puede ser que sí. Freire es un pedagogo brasileño, ¿m? Autor de un gran método de alfabetización que fue muy efectivo en Brasil. Brasil tuvo en la década del 50-60 un índice de analfabetismo atroz. Hoy Brasil es un país bastante desarrollado, bastante más desarrollado que nosotros, pero no tiene muchas décadas en esto, de ser de los países de Latinoamérica uno de los más desarrollados en un montón de aspectos. Brasil tuvo durante mucho tiempo muchísima pobreza, muchísima miseria, ¿no? Y eso en la educación se ve. Bueno, la definición que tenemos acá de Freire dice: la educación es un producto de la praxis. No es solo reflexión, sino una actividad orientada a transformar a través de la acción humana. Las palabras fuertes acá son praxis y transformación. Profe, perdón, ¿la anterior ya la explicaste? ¿La de Durkheim? Sí, porque un Sí. poco, sí, acción ejercida Ah, por los que aún no están maduras para la vida social. Es un poco más de lo mismo que las otras, ¿sí? ok, ok. Genial. Por eso no me detuve mucho ahí, ¿sí? Bueno, eh, bien, en Freire está clarísima la noción de que la educación tiene que ser un elemento de transformación social. En Freire, la educación está pensada siempre en una sociedad injusta que necesita ser transformada por una praxis revolucionaria. La educación ha de ser una praxis revolucionaria. Revolucionaria en el sentido marxista. Revolucionaria en el sentido de que tiene que transformar y agudizar la lucha de poder que hay en toda sociedad occidental. Es más, para Freire, el aula es un campo de lucha. ¿Sí? Para Freire, la escuela es una puja de poder. El poder del conocimiento. Para Freire, el docente, el maestro, el profesor, no ha de ser el que sabe y el alumno el que no sabe. Eso en un esquema marxista, en realidad es una apropiación del conocimiento como elemento de sometimiento y de poder. Lo que ha de ser el docente, en una visión así, es un facilitador para que el alumno se transforme en un sujeto de transformación social. El alumno es el que tiene que tener los elementos para empoderarse y transformar la sociedad en algo distinto de lo que la sociedad es. Hoy estamos nadando en eso, ¿eh? En países como el nuestro, sí.
con este gobierno, con el gobierno anterior, con todos, porque en la educación no hay tanta cuestión política. Pero, y yo diría no solamente nuestro país, sino gran parte de Latinoamérica, exceptuando Perú, Paraguay, no sé cómo están esto, pero las políticas brasileñas, no sé si con este gobierno casualmente, pero Chile, Uruguay, Brasil, Venezuela ni hablar, ¿no? Pero sí, sí, es decir, se parte de la base de que hay que hacer del alumno un pequeño revolucionario, porque la sociedad es naturalmente injusta y la educación es la que tiene que dar el punto de apoyo, el punto de palanca para que la cosa se dé vuelta. Y el capitalismo, que en este tipo de concepciones es esencialmente corrupto, genere una sociedad más justa, por supuesto que enmarcada en lo que es un socialismo o un comunismo. Freire es un pensador clarísimamente marxista. Bueno, muy bien. Cuando uno analiza hoy los documentos de educación, se encuentra mucho con esta ideología, esta última, ¿no? Es más, en la mayoría de las capacitaciones docentes que se hacían hasta el año pasado, Paulo Freire es una especie de vaca sagrada, de que no se toca, es decir, un autor que nadie se anima a decir nada, cuando en realidad tiene un montón de lagunas. Sí, sobre todo cuando uno tiene una visión distinta de la educación. Pero sí, pero es un poco el Corán o la Biblia. Sobre todo vuelvo a repetir, para el tipo de políticas educativas que tenemos en la Argentina en los últimos 20 o 25 años, que tienen que ver con una matriz más revolucionaria de la sociedad. ¿Mm? En los documentos nuestros al alumno se le llama sujeto de transformación social. El alumno tiene que transformar la sociedad. No se sabe para qué, pero la tiene que transformar porque así como está mal. ¿No? Bueno. Muy bien. Vamos al anteúltimo. John Dewey. Bueno, John Dewey es un pedagogo norteamericano. Está enmarcado en un paradigma más bien pragmático, relativista. Es decir, en los autores que venimos recorriendo podríamos hacer un repaso de los paradigmas de educación, ¿no? Durkheim era bajo un paradigma positivista, básicamente. Freire está bajo un paradigma crítico revolucionario, de praxis revolucionaria. O neomarxista también se le puede llamar. ¿Sí? Muy bien. Y Dewey está enmarcado más que nada en una pragmática. ¿Qué es la pragmática? Lo pragmático es aquello que ve el último fin de las cosas en lo que sirve para algo, digamos. Fines meramente prácticos. Cuando uno se pregunta, ¿y para qué sirve educarse? Y para adaptarse a la sociedad. Y bueno, eso es una visión pragmática. O para el día de mañana insertarse en la vida laboral de una comunidad. Eso es una visión pragmática. ¿Sí? El pensar que la educación es para otra cosa. Es un medio para. No es un fin en sí mismo. ¿Me explico? Eso es pragmatismo. A ver qué dice Dewey. La educación es una constante reorganización o reconstrucción de la experiencia, que da sentido a la experiencia que se tiene y aumenta la capacidad de dirigir el curso de la subsiguiente. Es decir, esa reorganización, esa reconstrucción de la experiencia, la tiene que dar la educación. ¿Para qué? Bueno, para adaptarse a lo nuevo.
¿Mm? Ahí está un poco el pragmatismo, incluso relativista. Muchas veces estas visiones pragmáticas ven a lo nuevo como bueno. Lo novedoso es a lo que hay que adaptarse. Y no importa si es bueno o es malo, es nuevo. Y por ser nuevo, habría así como una especie de destino irrenunciable e intransformable que uno se tiene que adaptar y punto. Nosotros también estamos un poco impregnados de eso. Argentina es un país que tiene una mezcla de cosas, sobre todo en educación. Sobre todo en educación. ¿Sí? Todos estamos un poco arrastrados a pensar que hay que mirar más para adelante que para atrás, lo cual no está mal. Al contrario, somos seres de proyectos, eso lo vimos en la antropología. Somos seres que pensamos el futuro, pero siempre resignificando el pasado, ¿no? Hoy en educación estamos a veces con un ojo tapado porque tenemos tendencias pedagógico-didácticas y filosóficas que tienden a ver en lo anterior algo malo. En educación hablo, ¿no? Sin ir más lejos, en educación la palabra tradicional es una mala palabra. ¿Sí? Se sigue vituperando a la educación tradicional como si fuera algo que hubiera que cortarlo así con un hacha, porque en realidad ya no nos sirve para nada. Y en cambio hay que tener una visión nueva de la educación, progresista, porque en realidad la clave está en el futuro, no en el pasado. Y eso amerita una reflexión que no la vamos a hacer ahora, pero hay que ver hasta qué punto lo pasado pisado, como dice el dicho, y no sirve para nada, ¿no? Bueno, ¿alguna cosa que quieran comentar? Tan calladas, no sé qué pasa, están en penitencia. Bueno, Estamos atentas, escuchando. muy bien. La última es la que más se ajusta a, por lo menos, la visión que vamos a tener nosotros de esta cátedra. ¿Por qué digo esto? Porque yo tendría que estar diciendo que es la que abona una cosmovisión cristiana que toda una institución tendría que tener, pero me remito a mi cátedra, ¿sí? Me remito a mi cátedra. Bueno, ese autor último, Jacques Maritain, también contemporáneo, siglo XX, es un filósofo, no es pedagogo, es filósofo, y tiene, digamos, abraza una cosmovisión cristiana del mundo y del hombre, y por lo tanto de la educación y de la cultura. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice Maritain? La educación es la vía para la humanización del hombre. ¿Mm? Ahí es la definición más corta de todas y en mi opinión es la más amplia de todas. Porque en eso último, que parece incluso una redundancia, la humanización del hombre, la humanización del ser humano, hay mucho. Nosotros esto lo hemos tocado tanto en la unidad de antropología como en la unidad de filosofía de la cultura. Este ser humano que tiene que humanizarse a través de la cultura y a través de la educación, bueno, se tiene que humanizar de la manera más integral posible. Y en la opinión de esta cátedra, esta definición de Maritain es la más cercana al sentido que nosotros le vamos a dar a la educación. La de humanización. La noción de humanización en realidad es mucho más abarcativa que la de adaptación de Piaget
que la de toda acción ejercida de Durkheim, que la de transformación de Freire y que la de reorganización o reconstrucción de Dewey. Porque todas esas palabras de fuerza que yo fui un poco destacando en las otras definiciones, están bien. Está bien pensar la educación como una adaptación y como una acción ejercida para transformar, claro que sí. Pero el tema es que en realidad esas son visiones parciales de la educación. Es decir, en una cosmovisión como la que nosotros queremos sostener, tenemos que tratar de ver a la educación de una forma integral, decía recién. Cuando uno enfoca algo de manera integral, tiene que hacer todo el esfuerzo posible para no dejar nada afuera. Y ahí va nada más ni nada menos que el término humanizar. ¿Mm? Entonces, bueno, nosotros trataremos en esta primera parte de la unidad de filosofía de la educación de caminar un poco hacia una definición más compleja que vamos a tener en la página, ya les digo, 7, que es la definición de Santo Tomás de Aquino, que tenemos ahí casi a mitad de la página, ¿no? Todavía nos falta un poquitito de caminar para llegar a ella. Tenemos que ir por algunas otras significaciones más que nos van a llevar la clase de hoy, ¿sí? Pero pararía yo un poquitito acá, ¿no? La idea entonces va a ser tener una concepción de la educación lo más humanamente integrante posible, que no deje nada afuera. Es decir, la educación va a tener que ser adaptativa, la educación va a tener que ser integradora, la educación va a tener que ser reorganizadora. Pero va a tener que abarcar a todo el ser humano, no a una parte. Por lo tanto, va a ser tan integral la noción que desde una cosmovisión cristiana tengamos de la educación, que la educación va a ser un fin en sí mismo, no un medio para otra cosa. A ver, en realidad, nosotros a lo que tenemos que llegar es a darnos cuenta que la pregunta que muchas veces se escucha y suena de ¿para qué sirve la educación? En realidad tenemos que ir viendo de a poco que está mal formulada la pregunta. Porque en realidad la educación no sirve para. La educación es una cosa en sí misma. A ver si me explico. Yo me puedo preguntar para qué sirve algo cuando es un medio para otra cosa, no cuando es un fin en sí mismo. ¿Mm? Yo me puedo preguntar para qué sirve una silla, o para qué sirve un auricular, o para qué sirve una lapicera. La silla sirve para sentarse, el auricular sirve para escuchar y la lapicera para escribir, claro. No son fines en sí mismos. El que fabrica lapiceras no lo hace por fabricar lapiceras. O mejor dicho, el que se compra una lapicera no lo hace por comprarse una lapicera. Se la compra para hacer otra cosa. ¿Me explico? Cuando uno llega a instrumentalizar la educación y la ve nada más que como medio para otra cosa, muchas veces se la desvaloriza. En realidad, hoy hablamos de educación sistemática y asistemática. En realidad, toda la vida del ser humano es una constante educación. Esto como frase es muy linda, qué sé yo, muy romántica, puede parecer, pero es cierto. Es decir, los aprendizajes en la vida del ser humano son hasta el último momento. Podemos decir de alguna manera que uno aprende todos los días cosas distintas. Es un ser esencialmente educable. Bueno, vamos a seguir caminando un poco por otras significaciones que nos encontramos comúnmente sobre educación. Bueno, ahí en la página 3
Se habla de una significación etimológica y de una significación vulgar. La resumo, voy a resumir la vulgar en 2 o 3 palabras. Hay también una noción, vulgar quiere decir común. Hay una noción común en el hombre de todos los días, en la calle, en las sobremesas, en la familia, que es una persona educada. A ver, pensemos y escuchemos. Si estamos en una sobremesa y charlando, ¿qué es eso? Y yo digo, che, Micaela Barros es una persona muy educada. ¿Qué quiere decir eso? Hoy te tocó a vos, Micaela. Y que es respetuosa, Bien. Que tiene valores, que Ujú. también puede ser que se lo considere como alguien que tiene muchos conocimientos, que está instruida. Bueno, muy bien. Ahí está. ¿Ves? modales. Modales. Modos. Vamos a quedar un cachito con eso, ¿no? Generalmente en esa significación vulgar, está ahí en la mitad de la carilla, está esto de, más que nada, una cuestión periférica. Se me antoja eso. ¿Qué es que es una persona educada? Y una persona que tiene buenos modales, se comporta bien en la mesa, no levanta la voz, pide permiso. Cosas bastante buenas, claro que sí, pero periféricas, ¿no? Tiene que ver con lo conductual. O lo que decía, creo que era Paloma. Che, este tipo, mirá, un tipo muy educado, un tipo muy culto. Ahí está, con cultura no lo hicimos, pero con la cultura lo podemos haber hecho. ¿Qué es una persona culta? Hay una persona que le podés preguntarle cualquier cosa y más o menos te responde. Sabe un poco de política, un poco de economía, un poco de geografía, un poco de literatura, de música. Tipo culto. Bueno, son versiones comunes, ¿no? También conocemos gente que, muy educadita que parece, superficialmente, después cuando te empezás a conocerlo un poquitito más, te das cuenta que todo es ser un barniz, ¿no? Porque tiene unos modos divinos, muy modosito, qué sé yo, pero cuando quisiste acordar, moralmente capaz de hacerte un desastre. Son Dios todos quiera no como sea el caso conceptos de Micaela, externos, ¿no? profe. ¿Eh? Son todos como conceptos externos de la persona que hacen a la persona, digamos. Mm. Sí, claro que la hacen, pero como vos bien decís, externos. Tienen que ver con el conocimiento, el primer conocimiento que uno tiene de la gente. En general uno conoce a las personas de afuera para adentro, ¿no? Primero conoce su aspecto, su lenguaje gestual. Tiene mucho que ver también eso con lo gestual, ¿no? Esa noción de educación vulgar. Qué educadito, qué calladito, qué prolijo, se sienta bien. Pero bueno, muy bien. Bueno, esa noción de educación no nos va a interesar en este estudio, ¿no? Claro que no. No, claro que no. Claro que no. Bueno, vamos por fin a caer en lo etimológico. En lo etimológico. Hay 2 términos que acá el PDF rescata. ¿Cómo extraño mi pizarrón? No saben. Tendría que escribir hoy. Bueno, ahí en el PDF figura. Abajo de la 3 dice educare. Casi último renglón. Educare. Dice, desde el punto de vista fonético y morfológico, el término educación proviene de ducare. Hace referencia a conducir, guiar, llevar a un hombre de un estado a otro. Bueno, podríamos decir que las definiciones que vimos arriba, las más antiguas, las más tradicionales, apuntan a eso. Llevar al alumno de un estado a otro. Vemos ahí a la escuela como una especie de tubo, que el alumno entra y el alumno sale. Educare, conducir, llevar, guiar.
Página 4 del PDF. Semánticamente recoge desde el inicio también la versión de educere. Educere se escribe. Educere. ¿Qué significa sacar de? Extraer, dice. Es un proceso que hace referencia a sacar algo que se encuentra dentro del hombre. Fíjense lo que dice el PDF. Hace referencia a una interioridad. Bueno, este sentido, también etimológico, acuérdense que lo etimológico es lo que ahonda en el origen del término, el origen histórico, lingüístico, idiomático de la palabra, ¿no? Educar y educere son dos palabras latinas. La mayoría de nuestros términos del castellano vienen o del latino o del griego. Estos vienen de dos términos latinos, ¿no? Este educere, sin descuidar el otro, no son contradictorios, son complementarios. Este educere ya nos habla de una cosa mucho más profunda. Nos remite a una significación mucho más interior de esta acción educativa. Creo yo que compromete mucho más los aspectos que estuvimos viendo en las unidades anteriores, tanto de antropología como de filosofía de la cultura. ¿Y por qué? Bueno, casualmente por esto de extraer, de sacar de adentro. Las nociones, por llamarle de alguna manera, incompletas de educación, reductivas de la educación, suelen pensar más que nada, suelen poner el acento en una acción externa al alumno. Es decir, yo acá tengo al alumno y yo de afuera, como institución, como docente, como familia, lo rodeo de un montón de condiciones para transformarlo, para modelarlo como quien modelara un poco de arcilla desde afuera, ¿sí? Mientras que esta noción de Duchere está confiando en algo mucho más profundo porque habla del interior del alumno, de extraer, de hacer crecer algo que el alumno tiene en su interioridad. Estos griegos que hoy hablábamos supieron Profe, mucho, sí. ¿algo así como trabajar potencialidades o va por otro lado? Sí, muy bien. Ah. Muy bien. Bien. ¿Sabes por qué te digo? Porque potencialidad, en el sentido que lo estás usando vos, que es un sentido filosófico, habla de una capacidad. Una potencia es una capacidad que vos tenés, de algo que todavía no podés lograr, pero que sí tenés la capacidad de poder lograrlo. ¿Sí? Hoy y siempre, el docente ha de ser un gran lector de capacidades, de potencialidades. Hay un acto de confianza radical en la docencia. Ya se nos va el tiempo, ¿cómo pasa esto? ¿Dónde estoy? Esperen. Acá. Decía yo que hay un acto de confianza. ¿Por qué? Y porque esto de ser lector de capacidades, yo tengo que saber leer no solamente lo que mi alumno es capaz, está dando, sino lo que es capaz de dar y todavía no puede dar. ¿Sí? Está muy bien eso. Está muy bien. Cuando yo hoy hablaba de los griegos del siglo V, tal vez el personaje más notable en todo esto sea Sócrates. Sócrates es un filósofo ateniense del siglo IV a.C., ¿no? Era un gran maestro. Gran maestro. Y él tenía una técnica
que se conoce como mayéutica. Sigo extrañando mi pizarrón, a ver si lo escribo ahí, mayéutica. Ah, eso no lo tiene en el PDF. Mayéutica. Así como suena, ¿eh? Ahí está, en el chat. Mayéutica. ¿Qué era la mayéutica? ¿Mayéutica o mayéutica? Socrática. Sócrates confiaba que la verdad estaba anidada en el corazón del discípulo. Y él, como maestro, tenía que ayudar a que el discípulo diera a luz la verdad que estaba en su corazón. Él comparaba a la educación del discípulo, a la acción del maestro, con un parto. Dar a luz la verdad. La verdad no es algo que yo tengo en un balde y te la tiro a vos que tenés la cabeza vacía y te la lleno de la verdad que a mí me parece, al modo positivista o empirista. No, no. No, la verdad está innata, si se quiere, en el corazón de cada ser humano. Y el maestro lo que tiene que hacer es ayudar a que esa verdad salga. Es una idea muy bella de educación. ¿Por qué? Y porque parto de la base de confiar en mi alumno. De que mi alumno dentro de sí, para usar las palabras que usaba recién Micaela, el alumno, mi alumno, adentro suyo, tiene la mejor de las potencialidades para ser la mejor persona que puede llegar a ser en esta vida. Y yo como docente, como maestro, tengo que ayudar y darle las condiciones para que él saque lo mejor de sí. Esa es la mejor educación. Cuando un docente está seguro de eso, de cada uno de sus alumnos, el alumno se entera enseguida. Y el alumno se siente valorado como persona única. Uno en su vida va a tener cientos y miles de alumnos adelante. Pero cada uno de ellos va a ser una realidad única porque es una persona lo que uno está educando. No está adiestrando perros o fabricando lamparitas. Está educando personas. Por eso que la singularidad y la personalidad de cada uno es fundamental que el docente la tenga, tome conciencia de eso. Y es más, el docente de cualquier nivel tiene que indagar en la realidad de ese chico, de esa chica, de ese adolescente, ese adulto. Realmente para darle las herramientas para que él pueda sacar lo mejor de sí. Es como que cada persona tiene la vocación de ser una gran persona. Por eso que la educación es tan importante, porque la educación tiene que dar esas condiciones para que la persona se realice íntegramente desde el punto de vista humano. Después de lo que trabaje, después de la mentalidad política que tenga, después si se casa o no se casa, ya eso es una cuestión de cada uno. Pero la educación ha de dar todas esas condiciones de desarrollo integral. Por supuesto que si mi alumno está desarrollado integralmente, después va a conseguir un trabajo. Y además no va a caer en las adicciones. Y va a tener los elementos para ser una persona de bien. Pero la educación no está hecha para que mi alumno no caiga en las adicciones o para que mañana se inserte en el mercado laboral. No, señor. No es el fin de la educación. Es una consecuencia de la educación, ¿me explico? Una cosa es el fin, otra cosa son las consecuencias. ¿Sí? De esto que anduvimos caminando, creo que esta palabra educere es la más fuerte, o por lo menos la más cercana a una cosmovisión cristiana de la educación. Otro gran maestro de la historia fue Jesucristo. Jesús, creamos o no creamos que es Dios, seamos católicos o no seamos católicos, o seamos ateos, no se puede negar lo pedagogo que era.
Es innegable eso. Cómo trabajaba con el oyente, con el discípulo. Cómo leía cada realidad en la persona que tenía. Bueno, era Dios, más vale, sabía todas. Ese. Pero claro que iba a ser el mejor educador. Pero tiene Jesús y Sócrates, muchas veces se los compara como pedagogos, ¿no? Han sido excelentes pedagogos. Por eso han tenido, consta históricamente, insisto que se crea o no se crea, consta históricamente que arrastraban mucha gente, ¿no? Jesús se sabe por los evangelios que era tanta la gente que se congregaba que tenía que subirse a una barca, pedir al dueño del bote que lo alejara un poco de la orilla para que lo escucharan todos. Se sabe que el agua hace como un efecto de patito, de refracción, porque si no, no lo escuchaban de la cantidad de gente que se juntaba a oírlo, ¿no? Con las parábolas y con todas las enseñanzas. Sí, claro que sí. ¿Sí? Estos dos se caracterizaban, entre otras cosas, por la lectura que hacían del que tenían adelante. ¿Sí? Yo por ahí creo que en lo personal, todos los que somos docentes o como ustedes que empiezan una carrera docente, creo que todos tenemos en nuestra experiencia docentes que por ahí nos han marcado, ¿no? Si alguien tuviera que comentarnos así de alguna de ustedes, que algún docente los haya marcado, ¿por qué tipo de cosas por ahí? Para bien, digo, ¿no? ¿Qué tipo de características aparecen en los profesores esos que te dejaron algo, ¿no? Profe, yo tuve una maestra que, bueno, fue mi maestra de primer grado, de quinto, perdón, y de sexto. Creo que ya en sexto grado nos la pusieron porque era como que había hecho un vínculo con el grupo que era impresionante. Y ella era como, o sea, yo sentía que nos reconocía a todos como si fuéramos los hijos. Mm. Incluso, por ejemplo, yo la invité a mi comunión y ella vino a mi comunión, Claro. hasta ese punto. Cosas así. Después, en uno de los años fue mamá y nosotros conocimos a su bebé y le hicimos un regalo, o sea, cosas que son ya cuestiones personales. Bueno, se creó eso, digamos. Y me acuerdo que el último año, que ya nosotros terminábamos la primaria y demás, nos hizo una carta muy linda que terminamos todos llorando, que encima en sexto grado, sos re chiquito. Pero bueno, terminamos todos Sí, llorando. sí, claro. Sí, pero ya tenés conciencia de esas cosas. Discúlpenme, ¿podremos subirnos de vuelta? Pues nos quedan unos segundos. Me gustaría seguir unos minutitos más, ¿puede ser? ¿Sí? Así no se nos Sí, sí. corta. ¿Sí? ¿Subimos un poquito? Bajamos y subimos. ¿Sí?